Buenos días, mi nombre es Edith Mendoza García, soy R2 de Medicina Familiar de la UMF 64 y el tema que veremos hoy es colecistitis aguda, un tema importante ya que se encuentra muy presente en el servicio de urgencias. Empezamos con anatomía de la vesícula biliar, en donde se ubica en el cuadrante superior derecho. En las regiones anatómicas lo vemos en el hipocondrio derecho. Si trazamos una línea oblicua desde la cicatriz umbilical hacia la línea medio clavicular, se encuentra por debajo del reborde costal del lado derecho. Si lo vemos vía intraabdominal, se encuentra en la capa o en la cara del hígado, en el lóbulo derecho. Tiene contacto con el intestino delgado en la segunda porción y también hace contacto con la cabeza del páncreas. La vesícula biliar se encuentra en una fosita no muy profunda del lóbulo derecho del hígado. Es un órgano hueco en forma de pera con una capacidad de 30 a 60 mililitros, pero cuando está llena hasta de 300 mililitros. Tiene una longitud de 8 a 10 centímetros, de ancho de 2 a 4 centímetros, tiene contacto con el conducto cístico y se tiene dividido en 3 regiones anatómicas: el cuello, el cuerpo y el fondo, que a su vez el cuello se divide también en el infundíbulo. El fondo está más en contacto con la cara o la cara visceral del hígado, tiene mayor musculatura, el cuerpo tiene la mayor capacidad de distensibilidad, ya que aquí se almacena la bilis, y el cuello tiene forma de S. Aquí también se forma una bolsita, que es la bolsa de Hartmann, y tiene contacto directo con el conducto cístico. Y bueno, aquí se encuentra nuevamente la vesícula, tiene una capa serosa, una capa mucosa, y se divide aquí en el conducto cístico. El conducto cístico tiene 2 porciones, una que se divide en espiral y la otra en lisa. Cuando la bilis que viene del hígado se divide en canalículos, pasa hacia los conductos. El hepático común derecho, el hepático común izquierdo, baja y desemboca en el conducto hepático común. El conducto hepático común tiene relación con el conducto cístico, formando un ángulo agudo para que aquí se forme el conducto colédoco. El conducto colédoco mide aproximadamente de 5 a 15 centímetros, dependiendo de dónde se haga esta unión. El conducto colédoco desciende, en donde se hace más grueso o tiene más capa muscular aquí, en donde se divide y llega, desemboca a la ámpula mayor para tener contacto con el intestino delgado en su segunda porción y hacia acá, que es el conducto pancreático principal o conducto de Wilson. Aquí es donde desemboca la bilis. Y bueno, la causa por la que la bilis se almacena aquí en la vesícula y no pasa directamente del hepático común hacia el conducto colédoco es que aquí se encuentra la válvula o el esfínter de Oddi, que hace que cuando está cerrado casi siempre la misma bilis sube y se queda aquí almacenada. El conducto colédoco se divide en 4 porciones, mide aproximadamente de 4 a 8 centímetros y pasa por detrás del intestino delgado. Tiene una porción supraduodenal que se encuentra aquí, arriba del duodeno, retroduodenal porque pasa por atrás, retropancreática, atrás del páncreas, en donde hace una perforación para entrar hacia el páncreas, y una intraduodenal, en donde se da la desembocadura con la ámpula de Vater. La fisiología de la vesícula biliar tenemos que es de almacenamiento, protección, regulación, eliminación, control y mantenimiento de la homeostasis de los componentes de la bilis vesicular. Tiene una absorción de agua
de aproximadamente el 90% y lo demás está constituido por sodio, colesterol, fosfolípidos y proteínas. También tiene función de concentración de la bilis hepática, secreción de mucina, glicoproteínas, hidrógeno, cloro, inmunoglobulina, calcio y cobre. Y la función de vaciamiento, en donde vierte la bilis al intestino delgado a través del colédoco por el esfínter de Oddi. Y bueno, la vesícula biliar tiene la función colinérgica y hormonal. En cuanto a la colinérgica, tenemos que la vesícula solo se contrae y evacúa su contenido como respuesta a una comida. Esto mediante la estimulación del nervio vago cuando hay una ingesta de alimentos grasos, causa contracciones en la pared vesicular para la liberación de grasas hacia la vesícula. Y bueno, está dada su inervación por el nervio vago y el simpático. En cuestión hormonal tenemos que hay una liberación de hormonas que se encuentran en la segunda porción del intestino delgado, que es la colecistoquinina y la secretina. La colecistoquinina es la que ayuda o que provoca la excreción de la bilis hacia la luz duodenal ante la presencia de una dieta rica en grasa. La colecistoquinina provoca la contracción de la vesícula biliar y la secretina, que está dada por las células S, es la que hace la excreción del bicarbonato de sodio para formar la bilis, ya que la mayor parte de la bilis es alcalina. La fisiología, tenemos que los compuestos de la bilis está dada por agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina, sodio, calcio, potasio y bicarbonato. Las funciones de la bilis son la de digestión y absorción de grasas, ya que hace una emulsificación de las grasas, sobre todo cuando hay comidas altas en grasa, a través de los ácidos biliares. También tiene la acción de transporte y absorción y también es un medio de transporte para los productos de desecho de la sangre, como es la bilirrubina y el colesterol. La bilis se almacena o hace la función de almacenamiento hasta 20 veces al día. Esto depende de las comidas y del ayuno. Tiene una capacidad o una producción de bilis de aproximadamente desde 600 hasta 1200 de bilis al día. Y bueno, la definición de colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por los cálculos y con menor frecuencia por el lodo biliar. Tenemos diferentes factores de riesgo, como son mujeres, obesidad, embarazo, algunos fármacos como fibratos y ceftriaxona, ya que al aumentar el calcio y ya que los medicamentos se eliminan por el hígado, pues tiene contacto con estos medicamentos y algunos otros en donde hay una mayor producción de bilis. Antecedentes familiares, pérdida de peso, enfermedad de Crohn, dislipidemia, enfermedades hepáticas o metabólicas, edad a partir sobre todo desde los 40 años y pacientes que están en terapia hormonal. Otros como son la colecistitis aguda no litiásica, muy frecuente en las bacterias, sobre todo gram negativos, estreptococo betemolítico del grupo A, salmonella y E. coli. Y los agentes virales como citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana, virus de hepatitis A y B y Epstein-Barr. Cirugía mayor como traumatismo abdominal, ventilación mecánica, deshidratación severa, quemaduras, shock, nutrición parenteral, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pacientes con múltiples transfusiones, el ayuno prolongado y pacientes con diabetes, ya que la circulación hacia el conducto cístico está disminuida. En cuanto a estas otras, se debe a que hay una respuesta inflamatoria sistémica en donde va a haber estimulación de agentes proinflamatorios, asimismo con los agentes virales como una respuesta
del sistema para eliminación de estos virus. La colestitis aguda, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que hay cuando no es litiásica, tenemos que hay una distensión de la pared vesicular. Esto está dado por la fosfolipasa. La fosfolipasa se secreta cuando hay una inflamación. Adentro ya se encuentra como producto de la bilis la lecitina. La lecitina se hace un cambio a isolecitina, que esta es muy tóxica, causando edema de la pared edematosa, provocando la producción de prostaglandinas I2 y E2, que causa el edema y la distensión vesicular, para aumentar la distensión o la presión aumentada. Cuando hay la presencia de un cálculo en el conducto cístico, toda esta presión intraluminal aumentada también hace que se forme el edema nuevamente en las prostaglandinas I2 y E2, causando distensión vesicular, y esto es lo que provoca dolor, o es el dolor característico en la colecistitis aguda. Y bueno, también otra causa es el espesamiento de la bilis, causado por una presión causando la presión intravesicular. Tal vez podría ser por obstrucción del conducto cístico, aumentando la concentración de sales biliares. Esto hace que se produciendo una éstasis biliar y el espesamiento de la bilis, se activan las cascadas inflamatorias E1 y E2. La bilis misma también provoca irritación de la mucosa, se provoca disminución de la perfusión, oclusión de los pequeños vasos y una isquemia. En cuanto al cuadro clínico, tenemos una masa en cuadrante superior derecho, náusea, vómito, resistencia muscular en el cuadrante superior derecho, dolor en el cuadrante superior derecho, y muy característico el signo de Murphy positivo, en donde primero se le va a pedir al paciente que haga una expiración. Cuando hace una expiración, el diafragma sube, así como el hígado. Se va a colocar aquí la mano en el reborde costal, en el punto cístico, y se le va a pedir al paciente que haga una inspiración profunda. Cuando el paciente hace la inspiración profunda, el diafragma baja, el hígado baja y hace contacto con la vesícula biliar, ocasionando el dolor muy característico, que es el signo de Murphy positivo. Se recomienda realizar solamente una vez, ya que después de que el paciente siente dolor y se le vuelve a pedir que haga el mismo procedimiento, pues ya lo va a hacer de diferente manera y pues ya no es muy valorable. El diagnóstico lo vamos a ver por medio de una biometría hemática. En el recuento de leucocitos, los glóbulos blancos van a estar aumentados, una leucocitosis como respuesta a la inflamación, bilirrubinas elevadas, puede estar hasta la bilirrubina directa elevada hasta en un 3 veces más, pero no tan aumentada en la colestitis no litiásica. Enzimas hepáticas, TGO, TGP, aumento de creatinina, BUN. Se puede pedir una amilasa para ver que no tenga un patrón obstructivo, y la proteína C reactiva, que nos hablaría de inflamación. Y bueno, el diagnóstico, si el paciente cumple con los criterios clínicos, se le va a pedir un ultrasonido. Si el paciente solamente presenta dolor, no tiene leucocitosis, no tiene fiebre, podría pensarse solamente en un cólico biliar. Pero si el paciente presenta o tiene más criterios clínicos, se le va a pedir un ultrasonido que tiene una sensibilidad del 98%, en donde se va a ver una pared vesicular mayor a 4 o 5 milímetros, líquido perivesicular, el signo de Murphy ultrasonográfico positivo, en donde al colocar el transductor va a ocasionar dolor en el cuadrante superior derecho por debajo del reborde costal.
alargamiento vesicular de 8 centímetros en forma axial y diámetro de hasta 4 centímetros. Imagen en doble riel, la sombra acústica que nos indicaría que hay presencia de algún lito, sobre todo cuando los litos son de carácter mixto, en donde el calcio y el colesterol van a hacer que se visualice. Ecos intramurales, y bueno, aquí tenemos la vesícula biliar con distensión de la pared y aquí tenemos la sombra acústica. Una radiografía también se puede pedir, pero es menos confiable, en donde pues también se puede ver aquí un nivel hidroaéreo o gas en la pared vesicular. Otro estudio que se puede pedir es una tomografía abdominal, en donde vamos a ver aquí el edema de la pared de la vesícula. Pero como es un diagnóstico muy caro, aunque es preciso, pero se prefiere el ultrasonido de hígado y vías biliares. Tenemos diferentes criterios. Aquí vamos a ver los criterios de Tokio, en donde tiene una sensibilidad hasta del 91% y una especificidad de más del 96%. Y bueno, estos criterios se van a dividir en A, B o C. En los A tenemos un signo de Murphy positivo, masa y dolor o defensa en hipocondrio derecho, que nos estarían hablando de inflamación local. Signos de inflamación sistémica como fiebre, una PCR elevada y leucocitosis. En cuanto a hallazgos de imagen característicos de la colestitis aguda, tenemos un engrosamiento de pared mayor a 4 milímetros, agrandamiento de la pared vesicular y agrandamiento de la vesícula biliar B más de 8 centímetros. Cálculos biliares, líquido perivesicular. Y bueno, para esto vamos a ver que cuando un diagnóstico de colestitis es sospechoso, vamos a tener uno del A como un signo de Murphy positivo y uno del B si el paciente tiene leucocitosis. Y ya definitivo, cuando tenemos uno de cada uno, digamos, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis y una pared mayor a 4 milímetros. Ya podemos decir que es un diagnóstico definitivo. También existen criterios de severidad. El grado 1, que es leve, en donde no cumple criterios para 1 y 2. En el moderado, con al menos uno de los siguientes criterios, como glóbulos mayor a 18,000, los leucocitos, masa dolorosa en hipocondrio derecho o que los síntomas duren más de 72 horas. Inflamación marcada con presencia de gangrena, enfisema o absceso. Y esto pues lo vamos a ver por medio del ultrasonido. El grado 3, que ya es severo y que cumple alguno de los siguientes, que son disfunción cardiovascular como hipotensión, alteraciones neurológicas, respiratorias, con un PAFI menor a 300, disfunción renal con creatinina sérica mayor a 2 miligramos y disfunción hepática cuando ya tenemos un INR mayor a 1.5 o plaquetas menor a 100,000. Dependiendo del Dependiendo del signo, del cuadro característico, se va a dar el tratamiento. La guía de práctica clínica nos dice que el diclofenaco es como de primera línea para colestitis aguda y en pacientes que no tengan respuesta al diclofenaco se les puede dar meperidina. La clasificación de la gravedad, como ya se los mencioné anteriormente, se divide en leve, moderado y grave, y dependiendo de esto es la selección del antibiótico. Si lo encontramos en un grado 1, en donde el paciente no tiene disfunción orgánica, solo cambios inflamatorios, vamos a dar un antibiótico como una fluoroquinolona, el levofloxacino o ciprofloxacino. Si lo encontramos en un grado 2, en donde ya hay leucocitosis mayor a 18,000 y el cuadro clínico y el dolor son mayor a 72 horas, vamos a dar 2 antibióticos de amplio espectro, como ampicilina o cefotiam. Tenemos algunos otros como en el grado 3, cuando cumple con criterios de disfunción orgánica, vamos a dar cefalosporinas de tercera y cuarta generación, como son ceftriaxona y ceftazidima. El tratamiento de elección es
la colecistectomía, la cual va a ser de dos maneras, la laparoscópica y la colecistectomía abierta. Se sugiere la laparoscópica porque tiene mejor recuperación y esta se va a realizar por medio de un neumoperitoneo en donde se colocan 3 trocas y una cámara. Bueno, los 2 trocas y la cámara en donde se visualiza la vesícula, se va a extraer el lito o el lodo si existe dentro de la vesícula, se hace la resección y se extrae la vesícula por un orificio. Y los días que se les va a dar a los pacientes de incapacidad por su recuperación es de 14 a 21 días. La colestectomía abierta abdominal, como vemos aquí, pues es una herida en el abdomen en donde se va a realizar por debajo del reborde costal y los días de recuperación son de 21 días porque pues es una herida más grande. Las complicaciones, pues una colecistitis enfisematosa, más del 70% se presenta en hombres, perforación de la vesícula biliar, que ocurre aproximadamente en el 10% de los casos y puede ocasionar una fístula colecistoentérica, alguna formación de absceso o perforación libre, peritonitis generalizada. Como les comentaba, pues toda la inflamación de la vesícula va a hacer presión sobre la pared, va a hacer presión en los vasos causando una isquemia y va a haber acumulación de bacterias formando abscesos o incluso la perforación de la misma en donde va a haber líquido libre en cavidad. El diagnóstico diferencial tenemos varios, como una úlcera péptica perforada, apendicitis, obstrucción intestinal, muy importante, desde la pancreatitis aguda, sobre todo si hay presencia de litos, angina de pecho, infarto al miocardio, tumores o abscesos hepáticos por la zona de localización del dolor. Y bueno, eso sería todo respecto a colecistitis aguda. Muchas gracias.